Doctor Ballesteros, todo está perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rosa Robles, soy la secretaria general del Colegio de Médicos y tengo el honor de presentaros hoy esta tarde tan especial. Es un auténtico placer ver el salón de actos del Colegio de Médicos lleno de gente, porque nos hace sentirnos orgullosos que vengan aquí, todos están invitados y esta es la casa de todos. Es una tarde muy especial, una tarde dedicada al doctor Ballesteros, a nuestro queridísimo doctor Ballesteros, que es un personaje muy querido en todo el colegio. Y sin más, cedo la palabra al doctor Toni Bennassa, el presidente del Patronato Científico, y bienvenidos a todos y gracias. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Es decir, que demuestra claramente, ¿no?, el aprecio que se tiene por la figura egregia del doctor Ballesteros, ¿no? No será un acto muy largo, será un acto fundamentalmente, digamos, con algunos parlamentos. Después el doctor Ballesteros nos explicará un poquito su libro, ¿no? Vamos a hablar de su libro, pues va a explicar su libro y después cerrarán la consellera y el presidente del Parlament, no? Damunt la fundació del Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears recau la formació mèdica continuada i la conservació de la memòria històrica del mateix col·legi des de fa 10 anys. Com he dit moltes vegades, el Patronat Científic va sorgir de la necessitat d'omplir un espai on la Junta de Govern no hi podia arribar per les circumstàncies pròpies dels col·legis de metges actuals, que tenen una problemàtica realment molt definida. El Patronat era així mateix el responsable de la concessió dels prèmits col·legials, de les beques de viatges per formació nacional i internacional, de les beques d'innovació i de potenciar tesis doctorals. Són mencions que han permès augmentar el bagatge científic dels nostres metges i metgesses que han pogut formar-se a hospitals punters d'arreu del món, des de Sydney a San Francisco, des de Cape Town a Tòquio, passant per Londres, París o Estocolm. Gràcies a la ment preclara del doctor Alfonso Ballesteros, primer director executiu i verdader impulsor del patronat, ho va ser durant 8 anys, els primers, i aprofitant la relació metge-pacient que vam tenir amb l'il·lustre escriptor Camilo José Cela i que transcendí ja a lo personal, Premi Nobel, medalla d'or del nostre col·legi, va sorgir la iniciativa per la qual s'instituiria el Premi del mateix nom d'Humanitats dirigits a metges de tot l'àmbit nacional que volguessin aprofundir amb els aspectes més humans tan necessaris avui en dia de la nostra professió mitjançant l'assaig personal. Poques alegries majors me n'he pogut dur durant els anys d'aquesta intensa dedicació en aquest col·legi de metges, d'ells vull com a president, i al qual s'afegeixen aquests 2 últims ja com a director executiu del patronat, que poder celebrar el Premi Camilo José Cela d'Humanitats Mèdiques de l'any 2022 en la figura d'ell mateix, del mestre, de l'amic. El cercle s'ha tancat i ho ha fet d'una manera magistral, com és l'obra El lenguaje de la medicina, un entretingut anàlisi de televisió d'un metge coneixedor com a ningú de l'espanyol, zamorà de naixement, de Fuentesauco, com sol matisar contínuament, llicenciat a Salamanca, del llenguatge mèdic i de l'esdevenir que ha patit durant els últims mil·lennis fins aquí, arribar a nostres dies, el llenguatge mèdic. En aquest opuscle disserta sobre les característiques del llenguatge de la medicina i de les especificitats que manté respecte a altres llenguatges, analitzant l'origen del vocabulari mèdic espanyol actual i les influències que ha rebut de les llengües heredadores. Puntualitza de forma brillant les peculiaritats de la jerga mèdica i els possibles defectes en què caïm de forma reiterada els professionals, per acabar, com a mestre que és, a consens sobre els requisits mínims del missatge en medicina en relació amb altres professionals i el públic en general. És una obra curta, sàvia, però molt documentada, que cap metge, especialment el jove, pot deixar de llegir o consultar. És per això que el Patronat Científic té avui l'honor de presentar aquest acte, com veieu, molt gran, rodejat d'amics, de col·legues, que donen bona mostra de l'apreci i de l'immensa admiració que Alfonso ha sembrat des que fa més de 50 anys. Aquell castellà vell va optar per travessar la distància que separava la península de Mallorca i convertir-se en un illenc més. Moltes gràcies, Alfonso. I ara
passaré la paraula al doctor Javier Cortés, bon amic seu, que també ens dissertarà una mica damunt la figura del doctor Ballesteros. Autoritats, amics, amigues, Alfonso. L'any 74 vaig començar a fer feina en el naixent hospital de Son d'Ureta, a Palma. Les noves especialitats ginecològiques, subespecialitats ginecològiques, s'obrien camí. Estic parlant de la perinatologia, de l'esterilitat, de la ginecologia funcional. Els CAPs m'encarregaren que organitzara un servei, una unitat de ginecologia oncològica, que seria una de les primeres d'Espanya. Necessitava un metge internista en el grup, és evident, i vaig demanar qui podia ser. Els 3 interrogats van coincidir a la resposta. Alfonso Ballesteros es la persona, sense dubtes. Contacté con él y en uso de una amabilidad que le ha sido siempre muy característica, se acercó a nuestro servicio y preguntó por este doctor Cortés, que no sé quién es, y que quiere hablar conmigo. Me avisaron y fui a su encuentro. Le saludé con un hola, gracias por venir, Alfonso. Me dijo, tú debes ser alférez de complemento, salido de las milicias universitarias. Yo le dije que sí. En Castillejos, Tarragona, 2 veranos y 4 meses en el cuartel del Bruc, en Barcelona. Él me dijo, hola, te pido que no olvides que yo soy teniente. Yo alcé mi mano derecha a mi sien y le dije, pues a sus órdenes, mi teniente, se presenta el alférez Cortés. Él sonrió de oreja a oreja y me dijo, no seas gilipollas, Javier, y dame un abrazo. Así empezó mi impagable amistad con un teniente, sí, pero además con una gran persona y con un gran médico, con un zamorano de Fuentesaúco, licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario, doctor en medicina con una magnífica tesis doctoral titulada Planificación hospitalaria en Mallorca para situaciones de catástrofe, y posteriormente autor del trabajo que detalla la primera descripción de la polineuropatía amiloidótica, identificada después como enfermedad de Andrade. Trabajar con él ha sido de las mejores cosas que mi vida profesional me ha regalado. Y aprender de él. Qué fácil compartir la responsabilidad diagnóstica y terapéutica con Alfonso Ballesteros. Qué fácil y siempre qué positivo. Cuando su brillante carrera profesional ha ido subiendo peldaños de prestigio aquí, en este Colegio de Médicos o en la Real Academia de Medicina, él ha continuado siendo Alfonso, mi compañero y cada vez mi mejor amigo. Muy parecido, si no igual, al teniente que en el 74 me llamó gilipollas y me dio su primer abrazo. Él creó, como ha dicho el presidente Bennassar, el patronato científico del Colegio de Médicos de Islas Baleares con el objetivo de promocionar y difundir las actividades científicas de educación posgraduada. El patronato, ahora dirigido con mano sabia por Toni Bennassar, creó el premio Camilo José Cela de Humanidades Médicas, que en un espléndido momento de lucidez se ha concedido este año al libro El lenguaje de la medicina, en el que su autor, el doctor Ballesteros, repasa la formación del vocabulario médico desde la Grecia clásica a nuestros días y revisa las características y peculiaridades del lenguaje actual de la ciencia médica, un lenguaje que sufre el acoso contaminante de la lengua inglesa, acaso y acoso casi destructivo
que Alfonso Ballesteros estudia y detalla de manera muy entretenida, clara y altamente instructiva. No podía esperarse otra cosa, Alfonso, de un zamorano de Fuentesaúco. Estoy muy seguro de que Camilo José Cela, colegiado de honor en el Colegio de Médicos de Islas Baleares, estaría muy satisfecho por el galardón concedido a Alfonso, porque el doctor Ballesteros era un buen amigo personal de Camilo. Me consta. Tuve el honor de conocer de cerca al señor Cela y a su mujer Charo, a partir de la amistad que tenían con mis padres, y fui testigo de esta relación muy cercana que les unía a Alfonso. Y también de su amistad que comparto con Camilo José Cela Conde, hijo de don Camilo, que hoy, muy a su pesar, no ha podido estar aquí con nosotros, pero ha mandado unas líneas que, cumpliendo su solicitud y muy honrado, voy a leerles. El premio Camilo José Cela de Humanidades Médicas 2022 ha sido concedido por el jurado al trabajo El lenguaje de la medicina salido de la pluma del doctor Ballesteros. Es un verdadero contratiempo que no pueda estar yo aquí presente en el acto de entrega del premio. Lo es por necesidad, dado que el galardón, ya un clásico en lo que hace la Unión de Literatura y Medicina, lleva el nombre de mi padre. Pero en esta ocasión, al lamento por mi ausencia, se le une una circunstancia de doble faceta. En primer lugar, el certamen de Humanidades Médicas, que recuerda a nuestro premio Nobel, gran artífice en la aproximación entre las profesiones de médico y de escritor, no existiría de no ser por el empeño que puso el propio doctor Ballesteros para que el Colegio Oficial de Médicos de Baleares y su Fundación Patronato Científico pusiesen en marcha el premio. Quizá habría sido oportuno concederle al doctor Ballesteros un galardón especial, aunque caben pocas dudas acerca de que haberlo ganado por medio de un concurso que se evalúa de forma anónima cuenta con un valor añadido y superior. Sin embargo, existe un segundo aspecto que añade pesadumbre a mi ausencia en el día de hoy. Son palabras de Camilo José Cela Conde. Se refiere al hecho de que, al margen de la condición de estudioso de las humanidades relacionadas con la medicina, el doctor Ballesteros fue uno de los amigos más cercanos de Camilo José Cela y de su mujer Charo, mi madre. Son incontables las veces que les acompañó, no solo en calidad de médico personal, sino en particular como amigo fiel que ejerció ese papel, el de la amistad, que Aristóteles elevó a la categoría de virtud excelsa. El premio Camilo José Cela de Humanidades Médicas no sería el mismo sin la figura del doctor Ballesteros, pero tampoco Charo y Camilo habrían logrado todo lo mucho que consiguieron en Mallorca de no haber sido por la presencia continua y la ayuda de su fiel amigo. Aún estando lejos, es mi deber ponerlo de manifiesto, porque el propio doctor Ballesteros jamás consentiría en hacer público por su parte este hecho. Y debe ser conocido y aireado, dado que estamos hablando del premio que recuerda a un escritor que dio a luz algunas de sus obras más excelsas tras ser escritas palabra por palabra en nuestra querida isla de Mallorca. Hasta aquí las palabras de Camilo José Cela Conde, que acordaremos sin discusión que está evidentemente alcanzando la altura literaria de su padre, que aplaudiría emocionado este texto. He hablado con Camilo y me ha dicho que transmita a todos ustedes el testimonio más hondo de su gratitud y de su afecto hacia este Colegio de Médicos y muy especialmente hacia Alfonso Ballesteros. Qué grande eres, Alfonso, qué grande eres. Compartir vida contigo ha sido y es un privilegio. Para ti, para tu esposa Teresa y para tus hijos Alfonso y Luz, todo nuestro cariño. Que muchos años, todas y todos, podamos disfrutar, doctor Ballesteros, de tu compañía y de tu sabiduría. He dicho. Javier, como siempre, bellísimas palabras, ¿no? Yo tengo que disculparme, entre otras cosas, porque quizás por la emoción del momento no he presentado ni dado las gracias por la presencia de la consellera, Vicente Tomás, presidente del Parlamento, del comandante general Fernando Gracia, de la consellera y de tantos amigos que estáis aquí, tan importantes en todos los sentidos. Quiero decir, aquí estáis todos, sí, claro, todos, ¿no? Sí, el doctor Montserrat, ¿no?
mismo el decano de la Facultad de Medicina, todos. Por esto me excuso por no haber presentado las gracias por vuestro, y además de todos los amigos del Club Rotario que compartimos con Alfonso. Pues ahora te toca a ti, Alfonso, ahora te toca a ti explicarnos un poco el lenguaje de la medicina en vivo y en directo. Señor Director de la Fundación Patronato Científico, molto onorable Presidente del Parlamento de les Illes Balears, excelentísimo Señor Comandante General de Baleares, honorable Consellera de Salud, Secretaria General del Colegio de Médicos, señoras y señores, muchas gracias a todos por esta abrumadora presencia de amigos y autoridades que no voy a mencionar porque mi obligación es explicar algo del libro, aunque espero que todos lo lean. Hoy es un día muy especial para mí y se puede notar porque en lugar de disimular mis lesiones del cuero cabelludo con sombrero, hoy lo hago con una cabellera que, como todo el mundo sabe, es ficticia, pero la reservo para las grandes ocasiones. Y aprovecho para dar las gracias al Servicio de Dermatología y al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Son Espases por las atenciones que me han prestado, sobre todo a mi cuero cabelludo. Quiero dar las gracias, ya que estoy dando las gracias al Colegio de Médicos por haber permitido realizar esta reunión tan interesante y tan emotiva para mí. Y el presidente se encuentra ausente fuera de Palma, ya delegado en la eficiente Secretaria General, y por lo tanto a través de ella le doy las gracias. Doy las gracias, además de todos ustedes, como ya he dicho, al director del Patronato Científico, porque realmente ha dicho unas palabras que son muy emotivas. Todas las que se han dicho aquí, se oye bien, son realmente muy emotivas. No podría calificar las palabras de Camilo José Cela y de su lector, el doctor Cortés, porque estoy tan emocionado que no encuentro palabras, pero realmente han sido abrumadoras. Y como es el momento de los agradecimientos, no quiero olvidar todos los que han colaborado de una u otra forma en este libro. En primer lugar, a Ausi Santandreu, que es la administrativa del Patronato Científico, que es realmente el factotum de todo. Juanjo Sánchez, el de comunicación del colegio, que ha colaborado en la elaboración del libro, y también asimismo el editor del mismo, señor Noguera. Y una vez cumplidas con las obligaciones clásicas, diría que me encuentro, como he señalado, muy feliz por varios motivos. Fundamentalmente el primero, porque me encuentro en el Colegio de Médicos. Hace más de 50 años, 53 y medio, que me colegié en este colegio y siempre me he encontrado muy vinculado al mismo, hasta el punto que siempre he colaborado, y hace años recibí la satisfacción de que me concedieron la medalla al mérito colegial, una de las distinciones que más aprecio por ser una distinción de mis compañeros de profesión. En segundo lugar, me encuentro muy satisfecho hoy por el hecho de que el premio de Camilo José Cela lo recibieran previamente dos personas que merecen todos mis respetos como escritores. Me refiero al doctor Alarcón, el forense, que hoy no ha podido venir, y el doctor Cortés, porque al ser los previos a mi premio, eso garantiza que la colección Humanidades Médicas puede tener una larga y fecunda trayectoria. Pero la razón fundamental, lógicamente, es la que os he comentado aquí, de Camilo José Cela. Corrían los finales de los 70 cuando el jefe de traumatología del Hospital Sondureta, el doctor Jordá, me pidió que yo fuera el médico del matrimonio Cela, de Charo y Camilo. Yo acepté muy gustoso porque ya entonces, aunque no había recibido el premio Nobel, ya era una personalidad muy destacada. No me sorprendió que
que tuviera tantos amigos médicos, como comprobé inmediatamente en las comidas y cenas en su casa, que era un lugar realmente para aprender. Tenía muchas amistades, tanto entre los médicos, y no quiero olvidarme del doctor que fue presidente de la Real Academia, Tejerina, Rodríguez Tejerina, esto es no llevar chuletas, un rollo. Rodríguez Tejerina, que escribió un libro sobre Cela y la medicina. Tuvo mucha relación con la sociedad mallorquina, que yo creo que no le correspondió adecuadamente, y por eso en el Colegio de Médicos instituimos el premio Camilo José Cela. Pero quiero recordar una persona que supo corresponder a Camilo José Cela, que fue el patriarca Pedro Serra. Pedro Serra realizó por Camilo muchos apoyos, y el último que hizo, yo lo recuerdo con emoción, fue que cuando le concedieron el Cela, el premio Nobel La Cela, organizó un viaje y nos permitió a unos cuantos amigos el poder acudir a Estocolmo. Esto yo nunca lo olvidaré, y la sociedad mallorquina lo tendría que recordar. A Camilo José Cela comencé siendo médico del mismo y de su esposa, a pesar de que tenían los dos muy buena salud, como se demostró por la longevidad. Pero rápidamente se estableció entre nosotros una amistad impropia de una diferencia de edad. Pero yo supe aprovechar esta amistad para aprender muchas cosas de Cela, y fundamentalmente el que me sembró el amor por la lengua española, porque a él le preocupaba mucho el deterioro que se estaban sufriendo la lengua española en general y la lengua de los médicos en particular. Él era, como he dicho antes, muy amigo de médicos, no solo aquí en Mallorca, en Madrid fue muy amigo de Marañón, de don Gregorio Marañón, que fue el que leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua. Decía que era muy amigo de los médicos, y esto se puede explicar porque Camilo José Cela, de joven, sufrió una grave tuberculosis y estuvo muchos meses ingresado en un sanatorio antituberculoso en Guadarrama. De ahí salió una de sus novelas, Pabellón de Reposo. Y siempre guardó un gran cariño por los médicos, hasta el punto que en todas las obras escritas y en el trato personal, Cela siempre respetaba a los médicos. Y yo tengo un manuscrito de una conferencia que iba a dar a los médicos no recuerdo ahora, de un pueblo, no me acuerdo ahora por no llevar chuleta, que entonces decía que él siempre era amigo de médicos y de arrieros, pero no de curas ni sepultureros. Está en el libro. Camilo José Cela, como decía, fue el que me inspiró en el amor al lenguaje, especialmente al lenguaje médico. Y hace años que yo venía tomando notas, y de hecho, como me recordaba con su espléndida memoria el doctor José Tomás, hace bastantes años hablé sobre el lenguaje de los médicos, decía yo entonces, en lugar del lenguaje de la medicina, para que no dijeran que era plagio o autoplagio. Hablé en la Real Academia en una sesión inaugural. Y el lenguaje de la medicina es muy interesante, y por eso le he dedicado tantos años, y esperé a que hubiera pasado suficientemente tiempo sin ser director del patronato científico para que no pensaran que había tongo, aunque la presentación se hace de incógnito, se hace bajo plica, es decir, que de anónimo, o sea que no ha habido tongo, lo puedo prometer y prometo. Y voy a permitirme una curiosidad. Yo fui amigo de los Cela y de su hijo, pero que conste que como fue bajo plica, Camilo José Cela votó en contra. Es decir, lo cual demuestra que había, y lo explicó porque le parecía que mi trabajo, que vais a leer todos, era menos creativo que otro que quedó como accésit, pero que era muy bueno.
Es una anécdota que me gusta contar porque es realmente prueba de que era bajo plica. El trabajo en cuestión es breve porque en las bases, cuando creamos el premio, pensamos que tenía que ser breve por aquello que decía Gracián, el padre del conceptismo. Lo bueno si breve 2 veces bueno, pero además era porque era una forma de garantizar que la gente lo leyera. El trabajo, a pesar de ser de corta, es un opúsculo, tiene 3 partes muy bien definidas. La primera es historia del lenguaje de la medicina desde hace 2500 años, en la Grecia clásica, hasta nuestros días. El estudio se hace a través de los médicos insignes con sus obras citadas, por lo tanto es un trabajo histórico que no le gustó mucho a Camilo porque era de recopilación, en el que se revisa la trayectoria del lenguaje médico hasta justamente nuestros días, al mismo tiempo que se estudia qué lengua fue la lengua franca de esos momentos. Recordaremos que la lengua franca, gracias a Hipócrates y su escuela, fue durante bastantes siglos el griego. Posteriormente, por razones geopolíticas, fue el latín, y curiosamente el latín fue la lengua franca hasta finales del 18, aunque la gente no se lo crea. Y la prueba es que ya que tenemos aquí la suerte de tener a nuestro comandante general, el honor de tener a nuestro comandante general, que a finales del 18, Celestino Mutis, un célebre médico militar que venía en los billetes de 100 pesetas, me parece, Celestino Mutis, que estaba de médico militar en Hispanoamérica, mantuvo durante muchos años correspondencia en latín con Carlos Linneo sobre la fauna y la flora de Hispanoamérica y mereció ser nombrado académico extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias. Como decía, fue el latín hasta finales del 18 y si entramos en el 19 tuvimos el nacimiento de la importancia como lengua franca del francés. Y al referirnos al francés, quiero recordar, porque aunque su obra la hizo todo en francés, que nació en Menorca, se debe en gran parte a la influencia orfila, que incluso en nuestros días es citado en las publicaciones toxicológicas. A mediados del 19 tomó un gran protagonismo. Lo encontrarán todo en el libro, pero tengo que presentarlo. A finales del 19 tomó protagonismo el alemán por razones, como siempre, geopolíticas. Con un detalle digno que probablemente lo repita. Los alemanes, como son tan cuadriculados, siguieron las normas de denominación de las nuevas vocabulario médico, de las normas hipocráticas y latinas, y por eso encontraremos que no hay prácticamente palabras alemanas en el vocabulario médico, carnicerus o alguna como que otra. Ellos respetaron la denominación clásica que se inspiró en la denominación de Hipócrates y de los latinos. A partir de la Primera Guerra Mundial, la lengua franca de todos es conocido, fue el inglés sobre todo americano, o de inglés de los que no saben inglés, que lo comentaremos con lo del Spanglish. Y entonces llegamos a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro es el estudio del inglés en la medicina, que presenta 2 características. Fundamentalmente que el inglés es una lengua franca imprescindible, por lo menos para traducir, porque el 80% de las citas hoy día están en inglés. El segundo detalle de comentar del inglés a grandes rasgos es los llamados falsos amigos, que inducen a una traducción engañosa, porque actual en inglés es real en español, porque gripe es espasmo, porque medicine man es curandero, porque medic, que se ve
en las películas es paramédico, es practicante, sanitario. Y por lo tanto hay una contaminación del lenguaje español por el lenguaje inglés, porque todo el mundo se cree que sabe inglés y traduce haciendo spanglish. Y por último, la tercera parte del libro se refiere a las características, que solo las voy a enumerar porque están más extendidas en el libro y además con una amplia bibliografía por si alguno tiene curiosidad. Es la abundancia de barbarismos. Una de las cosas que a los médicos se le critica es que manejamos muchos barbarismos. Bárbaro viene de extranjero, para el que no lo sepa, que me imagino que todos aquí lo saben. Bárbaro era el nombre de extranjero, pero como eran muy brutos, pues se ha hecho sinónimo de bruto. Pero bárbaro era extranjero y hay anglicismos, especialmente, como he dicho, del Spanglish. Fundamentalmente anglicismos. Otro detalle importante del lenguaje médico son los epónimos, es decir, el dar nombres propios de enfermedades o de síndromes. Y esto hoy día, las nuevas corrientes en la medicina tratan de eliminar los epónimos, es decir, síndrome de Osler o síndrome de Kussmaul, respiración de Kussmaul. Tratan de eliminarlas y yo defiendo que los epónimos son muy prácticos por dos motivos. Porque son un homenaje a los que descubrieron la enfermedad o incluso descubrieron la determinada técnica, pero otra razón muy importante, porque son muy útiles para la medicina. Si se dice enfermedad de Alzheimer es mucho más fácil que decir demencia por depósito de amiloide. Y ya no digamos enfermedad de Andrade, que tuve el honor de publicar por primera ocasión en Mallorca como polineuropatía cuando todavía no se podía calificar de Andrade. Si dices enfermedad de Andrade es mucho más fácil que decir polineuropatía amiloidótica familiar por depósito de trastirretina MET30. O sea, soy un defensor de los epónimos. Hay muchas siglas en la lengua médica. Las siglas son muy útiles, pero yo se lo recordaba a los residentes, al principio del escrito tiene que explicarse cuál es la sigla, porque la sigla depende de la publicación. No es lo mismo la sigla de medicina que la sigla de mecánica. Y los acrónimos que están tanto en el lenguaje de nuestros días. Comentaremos los acrónimos. Los acrónimos son las siglas, para el que no lo sepa, que se pueden leer. ¿Quién no conoce COVID? Pues la COVID es un acrónimo, que por cierto es femenino, porque viene de coronavirus DC, pero terminará siendo masculino por el uso, porque la Real Academia de la Lengua lo que hace es reconocer el uso. Y resulta que los acrónimos se transforman en palabras con mucha frecuencia, como por ejemplo SIDA. El SIDA, que era un síndrome de inmunodeficiencia. El lenguaje, como veréis, es muy entretenido y es muy bonito. Decía que el lenguaje médico tiene también muchos números. El problema de las fórmulas y los números es muy complicado en las publicaciones médicas, porque entre otras cosas no se ponen de acuerdo en cuál se va con coma o con punto. Los americanos emplean punto para los decimales y los europeos empleamos coma. De una puñetera vez tendremos que llegar a un acuerdo. Hay muchos apócopes. En el lenguaje coloquial, muchos apócopes, el fonendo, la eco, etc. Hay incluso muchas contracciones. En fin, él tiene unas peculiaridades que comento en el libro. Y para terminar, quisiera decir que el lenguaje de los médicos cuantitativamente es muy importante. Se dice que la importancia de una materia, de una lengua, se puede medir por la importancia, por el número de su vocabulario. Si esto es así, el vocabulario, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina tiene 53.000 términos.
y el Diccionario Panamericano de Medicina que se está preparando por las Academias de Medicina Panamericanas tiene cerca de 80.000. Para que os hagáis una idea, el diccionario de la Real Academia de la Lengua anda por los 90.000, 93.000. Ha aumentado últimamente con los que han inventado. Y es muy interesante, volviendo a la historia del lenguaje médico, ¿cuál ha sido el origen del lenguaje médico? Dijimos ya la trayectoria. Pues bien, de las palabras médicas, aproximadamente el 45% son griegas. Un 40%, 35% son latinas. Un 5% pueden ser grecolatinas. Hay muy pocas inglesas, a pesar de lo que se diga, aceptadas como de forma ortodoxa, 1,5%. Algunas francesas, hay muy pocas alemanas, por lo que comenté anteriormente, y luego el resto es una mezcolanza que van desde las lenguas como cocaína de Hispanoamérica a calazar, que es del sur de Asia. Por lo tanto, el lenguaje médico ha sido muy rígido en la aceptación de las palabras y tiene un origen muy bien definido. Y para terminar, quiero hacer un homenaje a un sabio mallorquín que todos conocemos, Ramon Llull, que ya en el siglo XIII, en el libro de los tres sabios, del Gentil y los tres sabios, decía: cada ciencia menester de los vocablos por los cuales sea manifestada. Y sin nada más, muchas gracias por su presencia y por su atención. Una vez más, para no actuar sin guión, lo has dejado porque has ido del principio hasta el final. En cada momento has dicho lo que has sido. Nos has impresionado de nuevo, Alfonso. Pues ahora, para terminar, la consellera va a decir unas palabras y cerrará el acto el presidente del Parlamento. Moltes gràcies, doctor Bennassar. La veritat és que és un plaer estar aquí. Gràcies, doctor Ballesteros, por invitarme a estar, a poder participar y compartir estas palabras de calidad y calidez que han brindado tanto el doctor Bennassar como el doctor Cortés. Creo que las suscribo plenamente. Claro, como los que tenemos unos años ya, yo me recordaba al doctor Ballesteros en Sondureta, donde había un cortejo de estudiantes detrás de mí, o sea, llevaba siempre un montón de residentes detrás. Y entonces sabíamos que llegaba porque llegaba el cortejo con él, ¿no? Y bueno, yo creo que en este trabajo, en esa pasión por la medicina que se transmite en cada una de sus palabras, en cada uno de sus encuentros, en cada una de sus conferencias, pues tenemos mucho aprendizaje, o sea, tenemos que aprender mucho, ¿no?, los que la escuchamos. Y por tanto, gracias. Gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por la implicación para escribir el libro. Enhorabuena por este magnífico premio que une humanidades con medicina y, sobre todo, cuando vemos lo importantes que son las palabras y el uso de las palabras, ¿no? Y a veces, pues, en la sociedad actual no se da el valor necesario ni nos damos cuenta muchas veces al escribir bueno, pues la influencia, ¿no?, el cómo amanecemos. Yo se lo decía a Carmen Sara, aquí presente, ¿no?, cuando leemos un titular positivo de un periódico nos alegramos todos y cuando vemos uno negativo, pues no. Y esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación, pero sobre todo que tenemos también todos los profesionales, el mayor acto que hacemos repetidas veces para comunicarnos con las personas, pues evidentemente es el uso del lenguaje, de las palabras. Y por tanto, muchísimas gracias por compartir la sabiduría, porque es mucha sabiduría. Me quedo con que las palabras curan y además del lenguaje, pues hay que saber utilizarlo, y teniendo pues ese saber estar que ha tenido siempre el doctor Ballesteros en el trato personal y en el trato
a los pacientes. Gracias una vez más. Yo acabaría por pedir un consejo, que es cómo lo hace para tener esa memoria que tiene. Yo no sé si es lo que come o lo que vive, pero la verdad es que es excepcional. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra al presidente del Parlamento y doctor Vicent Tomàs. Hola, comandante general, consellera, presidente del patronat, Alfonso y a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. A mí este mediodía me han dicho que dijera unas palabras. Bueno, yo creo que se han dicho ya muchas cosas y yo lo que creo es que ahora mismo acabas de dar una pequeña lección, como tantas veces has hecho en tu vida. Yo no me duele en prenda, yo personalmente, dentro del ámbito de la medicina interna, para mí profesionalmente fuiste un referente. Y me acuerdo de muchas cosas, te lo decía antes, he hecho números. Yo te conocí el año 78, el verano 78. Yo acabé tercero de medicina absolutamente deprimido, aún no había visto a un enfermo. Y otras personas que están aquí saben que me dijeron, ves a esa hondureta, me pasé todo el verano. Y me acuerdo cuando te conocí, yo era del Harrison, pero Alfonso siempre fue del Rothman. Y me acuerdo, el Farrera Rothman, evidentemente. Además lo tenía subrayado, con colores diferentes, que me recordó a otro militar, que era mi jefe de medicina interna en el Hospital Militar de Valladolid, que era parecido, como buen castellano. Pero ¿qué quiero decir? Rasgos, evidentemente, una persona constante, disciplinada, como militar, que estudiabas mucho y que tenías carácter. Más de uno de aquí, si yo digo que tenías carácter, seguro que se acuerda de alguna cosa que pasó, pero de todo se aprende. Y yo creo que es importante porque tú has contribuido a la calidad asistencial que han recibido miles y miles de ciudadanos de las Islas Baleares durante toda tu trayectoria profesional. Aquí el doctor Cortés ha hecho una referencia, yo haré otra, que también es importante, y es cuando identificaste un disolvente que producía parálisis a los trabajadores de la industria del zapato, que era una industria importante en nuestra comunidad, y por lo tanto reconocer cosas que han tenido significado social y laboral también es importante. Y yo creo que esto te honra. Pero no puedo decir una expresión que me viene a la cabeza, pero donde has pasado has dejado huella. Y esto es importante, porque se nota. Donde ha estado el doctor Ballesteros se nota. Por ejemplo, la Real Academia de Medicina. Hombre, yo creo que le has dado un revolcón, o le diste un revolcón, desde tu dinamismo, tu capacidad de innovación, de siempre intentar avanzar, desde los premios académicos, buscar patrocinios y también una obertura hacia la sociedad. Yo creo que son rasgos tuyos. Esto ha hecho que, entre otras cosas, bueno, tengo aquí un listado de reconocimientos profesionales, pero también de otro tipo. Tienes, por ejemplo, un premio Ramón Llull, que da la comunidad autónoma, algo querrá decir. Y yo después me quedo con otra cosa, y es que también has participado en recuperar patrimonio de libros, ¿no?, que te gustan, ¿no?, de historias de hace 100 años, 200 años, 300 años. Y esto es positivo, porque yo creo que cuando llegas a una edad tienes que contribuir a conservar cosas y a recuperarlas. Y esto tú también has estado en esta película. El tema del libro, yo evidentemente no he tenido oportunidad aún de leerlo, pero creo que lenguaje y medicina. Claro, el lenguaje busca el significado,
la contundencia, la forma de las palabras, pero es que en medicina, ¿qué cosa más importante hay que la comunicación médico-paciente? Y ahí el lenguaje es uno de los instrumentos más importantes. Por lo tanto, el lenguaje, la palabra, a la hora de definir es muy importante, porque a veces con una palabra, no dicen que con una palabra basta, pues muchas veces es verdad, ¿eh? Y yo me atrevería a hacer una sugerencia. Como no sabes qué vas a hacer mañana ni pasado mañana, la recuperación del lenguaje de la medicina de Mallorca, el lenguaje que utilizamos en Mallorca de muchas enfermedades, se está perdiendo. Y eso es parte de nuestro patrimonio. O sea, si tienes tiempo y ganas. Si yo ahora dijera aquí que era una tat de gota, muy poca gente lo sabría. La gente diría, ¿no era aquello que se echa un dedo al pie? Pues no, era un ictus. Y eso forma parte de nuestro patrimonio. Por tanto, como este ejemplo hay muchos otros, y tú lo sabes, por tanto creo que tienes materia para entretenerte, ¿eh? Y nada más, muchas gracias por todo, y especialmente para que continúes siendo tal como te hemos conocido y como eres. Enhorabuena. Pues, agradeciendo vuestra presencia, el acto ha concluido. Y con el permiso, doctor Ballesteros, vamos. Gracias.